¿Qué onda? Soy Pau, hablemos de finanzas y bienvenidos a nuestro primer video de YouTube. Amigos, la verdad estoy muy contenta, ya tenía un muy buen rato queriendo iniciar este proyecto, apareciendo también por acá en esta bella red social, ya estamos por ahí en TikTok, en Reels, demás, pero ya solamente me faltaba tomar acción y por fin ya estamos aquí el día de hoy en nuestro primer video. Para los que no me conocen, mi nombre es Pau Almontes, loca y apasionada por ayudar a las personas con sus finanzas personales. Soy muy fiel creyente de la educación financiera, creo que realmente te puede cambiar el estilo de vida o la calidad de vida que tú tengas y por supuesto que te puede ayudar a tomar mejores decisiones, tanto para nuestro presente como para nuestro futuro. Y justamente por eso elegí como primer tema del día de hoy 5 claves para tener finanzas exitosas. Son 5 claves que a mí me han ayudado muchísimo, tanto para tener tranquilidad en mi presente, administrar mejor mis recursos en estos momentos, como también esa certeza de saber que estoy trabajando para esas metas futuras que tengo para tener un mejor retiro. Así que empecemos con el primer punto y es que tenemos que hacer conciencia de cómo están nuestras finanzas personales, porque realmente no puedes mejorar algo si no sabes cómo está o no haces conciencia de ello. Y para eso el primer punto iba a sonar muy aburrido y probablemente vas a querer quitar este video, pero no lo hagas, créeme que vale la pena quedarte hasta el final. El primer punto, por muy aburrido que suene, es hacer un presupuesto. Ya sé, a mí tampoco me gustó la idea cuando lo escuché por primera vez, pero necesitas saber a dónde se está yendo tu dinero o en qué rayos te lo estás gastando, porque a muchos nos ha pasado que probablemente llega la quincena y a veces dices, ok, me alcanzó para ahorrar, pero también a veces dices, ok, ¿por qué no me alcanzó para ahorrar? ¿Qué le hice al dinero? Y justo para eso te sirve un presupuesto, para identificar en dónde estás gastando de más. Así que un ejercicio muy interesante es que a principio de mes, de quincena o el periodo que tú quieras, te sientes frente a tu libretita o frente a tu hoja de Excel y presupuestes literalmente todos los gastos de ese mes. Ahora, durante ese periodo es importante que trates de apegarte a ese presupuesto lo más que puedas. Obviamente también tenemos que ser flexibles en ciertos casos, pero trata de apegarte en la medida de lo posible y a final de mes o final de quincena, como decidas, vuelve a sentarte nuevamente en tu libreta, en tu hoja de Excel y pon lo que realmente te gastaste. Ahí te vas a dar cuenta de cuáles son tus áreas de oportunidad. Probablemente tengas muchísimos gastos hormiga porque la realidad es que no se sienten. Literalmente puedes pasar al Oxxo y dices, 15 pesos en una coquita, 10 pesos en una papita, o probablemente digas, puedo dormir 5 minutos más y en vez de prepararme el café en casa, simplemente voy a comprarlo en la cafetería, en el Oxxo o donde tú quieras. O lo mismo con la comida, podría levantarme 20 minutos antes y cocinar en casa, pero es mucho más sencillo comprarlo afuera. Pero la verdad es que si tú sumas todos estos gastos, a final de mes puede ser una cantidad bastante considerable. Tal vez digas, Pau, no es tanto, me sumaron 1,000, 2,000, 3,000, ponle la cantidad que tú quieras, pero ahora súmalos de todo el año. Realmente si tú estuvieras invirtiendo ese dinero o redireccionándolo a tus metas, te darías cuenta que es un área de oportunidad enorme. Entonces, por eso es importante que tengas un presupuesto para que identifiques estas áreas de oportunidad y decir, ok, ¿sabes qué? Estoy gastando de más aquí o allá, y entonces empieces a redireccionarlas para lo que realmente vale la pena. Punto número 2 es que tienes que aprender a pagarte a ti mismo. Ya hablamos de que vamos a tomar un control de nuestros gastos, pero antes de hacer todos esos gastos, o como siempre digo, irte a gastar como esposa de narco sin ser esposa de narco, antes de todo eso, debes definir tu porcentaje de ahorro, porque si lo dejas hasta el final, créeme que no va a haber ningún mes ni ninguna quincena que sobre algo. Probablemente haya unos que sí, pero probablemente haya otros que no. Entonces, antes de realizar cualquier gasto, lo primero que tienes que hacer es apartar tu porcentaje de ingreso. Lo más común es que escuches allá afuera que lo ideal es ahorrar un 10% de tu ingreso. Si al principio esto te es complicado, puedes empezar inclusive con el 1%. Una vez que ya tengas este hábito y te hayas acostumbrado, súbele al 2% y
poco a poco vas haciendo el hábito hasta que llegues a ese ideal 10%. Ojo que si eres joven o todavía vives con tus padres, probablemente puedas ahorrar más de ese 10%, inclusive un 30 o hasta un 50%. Así que si puedes hacer el esfuerzo ahora, realmente hazlo, créeme que va a valer totalmente la pena. Créeme que al principio puede sonar complicado, pero realmente no lo es. Una vez que apartas tu 10% para tus metas, créeme que solito empiezas a pensar la manera en que administrar el resto del 90 u 80%. Si empiezas ahorrando un 1%, va a ser casi lo mismo administrar el otro 99% para el resto de tus gastos. Pero es importante que sí lo hagas un hábito, porque al final del día tú eres esa persona que todos los días se levanta a trabajar y que se esfuerza por ganar ese dinero y literalmente le estás pagando primero a todo el mundo menos a ti y no estás trabajando en esas metas que te estás planteando. Punto número 3, si ya tienes el hábito del ahorro, es importante hacer que valga la pena. Exactamente, necesitas invertir tu capital. Simplemente, ¿por qué? #inflación. Todo está cada vez más caro. Entonces, si tú solamente estás ahorrando en el banco o en tu casa, literalmente estás perdiendo poder adquisitivo todos los días. Para que esto no suceda, tienes que invertir tu capital y que crezca mínimo al porcentaje de inflación. Actualmente en México la inflación está cerca del 8%. Entonces, si no estás invirtiendo tu capital, todos los años estás perdiendo este porcentaje. Ahora, ¿dónde podemos invertir? Instrumentos hay muchísimos. Ya realmente todas las personas tenemos acceso a estos instrumentos y no necesitamos muchísimo dinero o muchísimo conocimiento. Hay instrumentos en renta fija como CETES, conocido como la inversión más segura en México, donde literalmente financiamos al gobierno federal y nos regresan nuestro dinero más un rendimiento. Están también las SOFIPOS y hay también instrumentos de renta variable o donde asumimos un riesgo un poco más elevado. Literalmente también ya todos podemos ser accionistas o socios de empresas que consumimos todos los días. Y no solamente en la bolsa de valores hay acciones, también hay fondos de inversión que ya son portafolios bien estructurados, diversificados y manejados por expertos con muchísimas empresas, inclusive hasta 500 o miles. Y también hay inversiones en bienes raíces que sorprendentemente podemos empezar a invertir en ellas con solamente 20 pesos. Ya sé, Pau, no me voy a hacer millonario invirtiendo 20 pesos, pero puedes empezar a darte una idea de cómo funcionan estos instrumentos de inversión. Lo importante es que pongas tu dinero a trabajar y que el esfuerzo que estás haciendo de ahorrar realmente valga la pena. Punto número 4, y también muy importante, hay que decir que en la vida hay riesgos. Simplemente por existir estamos expuestos a diferentes riesgos o imprevistos que si llegaran a aparecer podrían ser el fin de nuestras finanzas personales. Así que es importante que nos protejamos nosotros y también a nuestras finanzas. A veces pensamos que somos jóvenes y decimos, ¿sabes qué? A mí no me va a ocurrir este accidente o esta enfermedad. Lo cierto es que ninguno de nosotros tiene nada asegurado. Y si de pronto llegáramos a chocar, nuestras finanzas personales podrían cubrir eso, o si nos llegáramos a enfermar, o si hay un pequeño imprevisto, ¿qué pasaría? Tendría que endeudarme para poder solucionarlo. Y para esto podemos hacer dos cosas. Número 1, tener un fondo de emergencias. Y aquí lo recomendable es que este fondo de emergencias tenga de 3 a 6 meses de tus ingresos, para que en caso de algún imprevisto puedas disponer de él y no desestabilizar el resto de tus finanzas o inversiones. Es importante que también busques tener este fondo de inversión invertido en un instrumento que tenga liquidez, es decir, que te permita disponer de él en cualquier momento en caso de ser necesario, pero que tampoco esté dormido en el banco, que esté manteniendo por lo menos su poder adquisitivo. Y para riesgos más elevados hay instituciones que los asumen, por ejemplo, las aseguradoras en caso de alguna incapacidad o una enfermedad que pueda costar literalmente millones de pesos. Muchas veces vemos los seguros como un gasto innecesario. Lo cierto es que son una inversión que nos podría salvar de matar nuestras finanzas personales o de quedar endeudados de por vida. Y el quinto punto, y que considero muy valioso, la educación financiera. Es
Muy importante que la busquemos por nuestra cuenta, porque lamentablemente no llevamos una materia de finanzas personales ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria y tampoco en la universidad. Y muchas veces dentro de casa tampoco nos permitían hablar de dinero. Entonces, literalmente salimos, empezamos a trabajar y empezamos a derrochar dinero o no sabemos cómo invertir. Entonces, es importante que por tu cuenta empieces a buscar educación financiera. ¿Sabes qué? Puedes comprar libros, puedes comprar mentorías o inclusive en internet hay muchísimo contenido gratuito y muy valioso, como este que estamos escuchando. Créeme que todo eso te va a dar las bases para que tú puedas administrar de una manera sabia tus recursos, para que también los puedas invertir inteligentemente y empieces a trabajar en esas metas que tienes a futuro, y también va a evitar que caigas en estafas. Lamentablemente, el día de hoy, allá afuera, hay muchísimas personas ofreciendo inversiones con alto rendimiento y muy poco riesgo. Créeme que no existe el dinero fácil y rápido. Si tuviéramos todos una correcta educación financiera, lo sabríamos. Y si existiera el dinero fácil y rápido, literalmente todos estaríamos haciendo eso el día de hoy. Pero no existe. Y no solamente hablemos de que evitará que caigas en estafas y que puedas administrar sabiamente tus recursos, sino que también te va a ayudar a generar segundas fuentes de ingreso en el futuro. Espero que puedas aplicar estos 5 principios en tu vida y en tus finanzas personales y vas a ver cómo poco a poco empiezan a hacer la diferencia. Primero te vas a sentir más tranquilo llevando un presupuesto, tomando el control de tu dinero, y posteriormente también te vas a sentir más motivado sabiendo que estás trabajando en tus metas futuras. Yo estoy muy contenta de que este fue nuestro primer video de YouTube. Espero sus comentarios también, que se suscriban, que me vayan a seguir por allá en TikTok, en Instagram, que mejoren sus finanzas personales y los TQM.